Buenos días a todos. Eh, Vamos a plantear parte de la explicación sobre la unidad 5, que es la que corresponde que comencemos ahora, y que lleva como título España en los siglos XX y XXI. Bueno, el siglo XX comienza con acontecimientos que dan continuidad a todos aquellos que estuvimos viendo en la unidad 4, que era el siglo XIX, y que recordaréis que fue una época sensiblemente convulsa, no solamente a nivel de nuestro país, sino en todo el mundo, ya que como sabéis, o como recordaréis de la unidad anterior, se producen muchas apariciones de movimientos ideológicos o de movimientos políticos que hacen bueno que la realidad del mundo tal y como la conocíamos en aquella época pues experimentase muchos cambios. Y eso nos sirve de base para poder comenzar con la explicación del siglo XX. Comenzar antes de nada hablando de la figura de Alfonso XIII. Vosotros, como recordaréis, y ya hemos mencionado anteriormente, después de esta época de crisis en la cual teníamos algunos factores que fueron los que generaron que durante el reinado de Alfonso XIII se generasen situaciones de conflicto y situaciones de cambio, nos encontramos primero una cuestión que vimos en el tema anterior, que era el tema de los turnos. Acordaros que había dos grandes partidos políticos, los conservadores y los liberales, que eran básicamente las dos formas de representación política con las que se podía sentir identificado el ciudadano. Otro de los problemas que tenemos era el del caciquismo, recordad también en qué consistía, y por último acordaros de la crisis del 98. Vale, pues ante todos estos problemas que surgieron durante el reinado de Alfonso XIII, surgió además, de forma añadida, una cuestión o un movimiento que era el regeneracionismo, que básicamente lo que buscaba era generar cambios en la sociedad, una sociedad a nivel político, a nivel social, que se encontraba pues dañada, se manifestaba inestable. Entonces, bueno, pues añadido a todos estos problemas que conocemos de la unidad 4 y añadido el problema del regeneracionismo, llega un problema que es la guerra de Marruecos. Eh, Todos conocéis que Marruecos es un país que es nuestro vecino del sur y con el cual hemos tenido bastante relación bueno, a lo largo del tiempo. Y básicamente esta guerra de Marruecos provoca la necesidad de realizar una incorporación a las filas, ¿de acuerdo? Eso significa que desde el gobierno o desde el ejército se hace llamamiento para que los hombres, en este caso, que eran los que participaban en la guerra, se alistasen y participasen en esta guerra. A esto le sumamos problemas sociales y políticos. Recordad que es una época en la que no existían las garantías con las que nos encontramos a día de hoy a ninguno de los niveles, ni a nivel social, ni a nivel político, ni a nivel económico, ni educación, ni sanidad, ni nada por el estilo. Era una época sensiblemente madura. Bueno, pues ante toda esta situación lo que se produce es un golpe de Estado. El golpe de Estado que da Primo de Rivera, ¿de acuerdo? Este golpe de Estado tiene la particularidad de que la persona que era el máximo exponente de la autoridad y del poder, que era Alfonso XIII, lejos de oponerse, se suma. Tardó un par de días en reaccionar, pero a los 2 días se formó parte de este golpe de Estado. ¿De qué forma? Dándole apoyo, no oponiéndose a él. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué da un golpe Primo de Rivera? Pues Primo de Rivera da un golpe básicamente debido a varios factores, entre los que tenemos el fracaso del modelo que habíamos visto de los turnos y de los gobiernos, ¿de acuerdo? Acordaros de los turnos, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Y por supuesto de los gobiernos de concentración, que eso es cuando varios partidos se unen, aunque tengan o puedan tener ideologías diferentes, para conseguir sacar adelante un gobierno, ¿no? Para poder darle continuidad al sistema. Entonces, esa manera de gestionar la realidad política y la gestión en general, pues también se vio dañada. Y además tenemos algo que es un mal endémico, que es la corrupción, y además le añadimos el caciquismo. Recordad lo que era, no era precisamente una forma muy justa
de tratar a la población y a sus opiniones. Bueno, pues, ¿qué más tenemos? Tenemos que la Constitución de 1876 es suprimida. Recordad un poquito, si volvemos a la unidad 4, en qué consistía esta Constitución. ¿Qué más se prohíbe? Se prohibieron, o sea, además de derogar la Constitución de 1876, se prohíben los partidos y los sindicatos, ¿de acuerdo? Quedan prohibidos igualmente. Y por último, pues queda implantado un gobierno de tipo militar. Recordar que Primo de Rivera era un militar y los golpes de Estado los dan el ejército, los da el ejército, porque son los que tienen la Fuerza Armada, ¿de acuerdo? Son los que tienen el control de la Fuerza Armada. ¿De acuerdo? Pues este periodo de gobierno en el que Primo de Rivera es el que básicamente gestiona el gobierno, no dura mucho. De hecho, en 1930 dimite, ya que, como podéis comprobar o como os podéis imaginar, no tenía el apoyo ni de la sociedad ni de la política en general. De la sociedad está claro porque digamos que supuso un retroceso a nivel de determinados derechos que a día de hoy consideramos fundamentales. Y luego, por otra parte, la política. Evidentemente, si tú eres el que manda sin contar con la opinión de nadie a nivel político, te encuentras con esta circunstancia, que es imposible que te apoyen a nivel político. ¿De acuerdo? Pues Alfonso XIII, que continuaba siendo una figura del Estado, toma la determinación de intentar volver a la posición anterior, ¿no? Él intenta volver a un sistema parlamentario. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es apoyado. Claro, no había confianza en su figura. En estas circunstancias se producen unas elecciones municipales. Y en estas elecciones municipales ganan los republicanos, ¿de acuerdo? Una de las medidas más importantes que toman, o de las primeras medidas que toman, es la de la expulsión del rey Alfonso XIII, como os podéis imaginar, porque en una república, como su propio nombre indica, no tiene cabida la figura de un rey, ¿de acuerdo? Nosotros podemos tener una representación democrática y totalmente libre como la que tenemos en este país, y a la vez, como ocurre en España, tener una monarquía. La república pues omite la figura del monarca, pero introduce la del presidente de la república, como por ejemplo ocurre en nuestros vecinos del norte de Francia. ¿De acuerdo? Así que podemos hablar de que a partir de este momento nos acercamos o nos introducimos ya en lo que sería el concepto de la Segunda República, de la cual vamos a hablar ahora mismo. Bueno, esta es una época muy movida, muy convulsa, de muchos cambios, muchas formas de pensar diferentes y, por desgracia, la presencia en todas las corrientes ideológicas, la voluntad de querer imponer su criterio, porque es la realidad. No siempre responde a criterios democráticos, sino que, bueno, en fin, cada uno siempre quiere que sus ideas prevalezcan. Bueno, pues el gobierno, después de la implantación de esta Segunda República, convoca a las Cortes, ¿de acuerdo? Entonces se crea, en este caso el libro menciona la palabra promulgar, se promulga la Constitución de 1931, ¿de acuerdo? En la cual se recuperan ciertas libertades, o que se recuperan algunas libertades, entre las que tenemos la libertad de expresión, que sabéis perfectamente lo que es poder expresarnos con libertad, la de reunión, que es muy importante, que es la de que las personas puedan reunirse, concentrarse en un lugar concreto para poder tomar decisiones, para poder hablar, etcétera, etcétera. La de asociación, que es muy importante, vosotros sabéis que una asociación es más fuerte que un individuo. Por eso, uno de los derechos que se recuperó fue este. Luego el de sufragio universal, que es el de que todo el mundo pueda votar. ¿De acuerdo? Por otra parte, ¿qué es lo que tenemos? La separación de la Iglesia y del Estado. Eso significa que la Iglesia, que había tenido un peso muy importante en la sociedad española de la época y en el mundo en general, no tenía la opción o la oportunidad de intervenir en las decisiones que a nivel político, que son las que corresponden al Estado, se podían tomar. ¿Qué más tenemos? Y el derecho a la autonomía de las diferentes regiones de España, ¿de acuerdo? Ahí está un poco, o puede estar un poco la base de la autonomía a día de hoy, ¿de acuerdo? Tenemos dos figuras a destacar. Tenemos por una parte a Aniceto Alcalá Zamora,
como hemos dicho antes a nuestros vecinos del norte, que tiene una figura de presidente de la República, que era este hombre. Y por otra parte tenemos a Manuel Azaña, que fue el jefe del gobierno en sí mismo. Para que vosotros lo entendáis, uno es una figura representativa del Estado y el otro es el gestor, el otro es el que gestiona de forma política y, en fin, a todos los niveles del país. Bueno, pues se plantean más reformas de tipo social, como son el matrimonio civil. Vosotros sabéis que existe un matrimonio por la iglesia, pero ahora se plantea aquí la posibilidad de que exista un matrimonio civil. Esto es que dos personas se pueden unir sin la necesidad de que medie la figura de la iglesia, la institución de la iglesia. ¿Qué otra figura se introduce? El divorcio. Tened en cuenta que estos son avances para una sociedad que era más bien conservadora o que, en fin, tenía su propia forma de entender la pareja bastante grande. Y por otra parte, el voto de las mujeres, muy importante. Sufragio universal y el voto de las mujeres. Una forma de reconocer, o es la forma de reconocer, que las mujeres son miembros de pleno derecho de la sociedad. ¿Qué más? Reformas económicas. En las reformas económicas, recordad que vimos en la unidad anterior también temas de socialismo, vimos un poco también del anarquismo y demás, entonces se ofrecía tierras para los campesinos, ¿de acuerdo? La tierra un poco pues, para el que la podía trabajar. Eh, ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva al concepto de los latifundios, ¿no? De esas grandes extensiones de terreno que estaban en manos de caciques que tenían pues a grupos grandes de población pues trabajando para ellos y en unas condiciones que no eran las más justas y que no se asemejan para nada a las condiciones que tenemos a día de hoy. ¿Qué más tenemos? Y muy importante porque a vosotros o de alguna forma os repercute, culturales. La educación, ¿de acuerdo? Era de tipo, o se promulgaba que fuese de tipo laico. Esto es, que fuese no religiosa. Mixta, eso significa que hubiese niños y niñas juntos. Obligatoria, eso significa que nadie podía eludir la obligatoriedad que tenía asistir a clase y aprender. Vosotros sabéis que era una época en la que el analfabetismo era enorme, mucha o una gran parte de la población era analfabeta. Y por otra parte, muy importante, y lo hemos hablado alguna vez en clase, la cuestión de que era gratuita, ¿de acuerdo? Bueno, pues ante todas estas reformas que se pueden entender como de tipo, en fin, progresista, introducían factores de progreso en una sociedad, fue criticada, ¿de acuerdo? Todas estas reformas fueron criticadas por parte de la izquierda porque las calificaron de insuficientes, ¿de acuerdo? Vosotros sabéis que la evolución en los procesos es necesaria, entonces, bueno, pues entendemos que era una crítica que si bien puede ser entendida como legítima, en fin, hay que aceptar que todos los cambios conllevan un proceso. Y también fue criticada por parte de la derecha. ¿Por qué? Porque se consideraba excesiva, ¿de acuerdo? Ellos consideraban que las desigualdades eran inevitables. Entonces, pues nos encontramos con este factor. ¿Qué otro elemento tenemos? Pues tenemos que en 1933 se vuelven a realizar unas elecciones, pero en este caso ganan los conservadores. ¿Qué es lo que hacen? Paralizar todas estas reformas que hemos estado mencionando anteriormente. ¿Qué conlleva esto? Levantamientos populares. ¿Qué tenemos en 1936? Nuevamente elecciones. ¿Quién gana estas elecciones? Estas elecciones en este caso las gana la izquierda. ¿Qué es lo que hacen? Reactivar reformas. Unos paralizan reformas, otros las reactivan, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos? Enfrentamientos entre izquierda y derecha. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en todo este ambiente y con todo este caldo de cultivo, un sector conservador del ejército decide dar un golpe de Estado, ¿de acuerdo? Que es el golpe de Estado que se da en 1936, que es lo que da origen a la guerra civil. Pero todo lo que es la guerra civil y los episodios posteriores los veremos en el siguiente vídeo que se os facilitará. Así que nada, muchas gracias por haber estado atentos. Hemos tratado de hacerlo lo más fácil posible para que lo podáis entender todo y si tenéis alguna duda con respecto a alguno de los elementos podéis consultar vuestro libro e incluso podéis consultar Google donde podéis obtener más información. Sobre todos estos temas puede haber muchísimas opiniones. Hemos tratado de explicarlo de la forma más objetiva posible, lo más neutra posible, de forma que vosotros en vuestras casas y con vuestra familia
podáis obtener las conclusiones que estiméis oportuno. Nosotros tratamos de ofrecer información y de explicarosla por si os cuesta trabajo. Pues nada, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.